Bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy estamos grabando otro video para nuestro canal Asesoría Académica. En este video vamos a analizar las funciones trigonométricas dentro de los triángulos rectángulos. Partiremos recordando que en el triángulo rectángulo siempre debe existir un ángulo recto y dos ángulos agudos. Entonces este es un triángulo rectángulo. Este rectangulito de aquí significa o indica que es un triángulo. Este de aquí es un ángulo recto y este triángulo es rectángulo. Estos dos ángulos pueden tener cualquier valor, pero son ángulos agudos. Siempre van a ser ángulos agudos, tanto alfa como beta. Alfa y beta guardan una relación que la suma entre ellos debe ser igual a 90. Recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe ser 180. Entonces, si este ya es 90, entonces quiere decir que los otros dos sumados deben dar 90. Y entonces son ángulos complementarios. Ahora vamos a analizar las funciones trigonométricas. Las tres principales funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. El seno se llama seno porque viene del latín sinus, que significa curva o cavidad. El coseno quiere decir que es la cofunción del seno, o sea, es una función especial que ya vamos a analizar por qué se llama cofunción. Y la tangente viene también del latín tangentes entis, que significa rozando o tocando a. Entonces, por eso se llaman así, seno, coseno y tangente, que son las principales. Las tres funciones adicionales son cotangente, que es la cofunción de la tangente, la secante y la cosecante, que son los inversos del coseno y del seno respectivamente. Para que una función trigonométrica esté correctamente expresada, se debe tener un ángulo, o sea, la función debe ser de un ángulo, es como que estuviera casada, entonces la función del ángulo. Si no hay el ángulo, entonces no está completa la función. En este caso ya sabíamos y habíamos visto en videos anteriores que el opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. En este caso yo le he puesto la letra C, suponiendo que esto fuera C mayúscula. Este es alfa, suponiendo que este es el vértice A, el cateto 1 o este cateto que sirve como base en este caso, le he puesto A y a este otro cateto que está opuesto al beta, le he puesto B. Recuerden que los catetos son los que forman el ángulo recto. Entonces ya tengo hipotenusa, cateto A y cateto B. Entonces, teniendo esto, podemos decir que dependiendo del ángulo que se trabaje, ¿qué ángulo? O bien alfa o bien beta. El que yo escoja o el que yo quiera o el que yo necesite o el que tengo alguna información sobre él. Entonces, dependiendo del ángulo que se trabaje, los catetos toman nombres especiales. Se llamarán o bien adyacente o bien opuesto. Esto es mutuamente excluyente, o sea, o bien es adyacente o bien es opuesto, pero no puede ser ninguno de los dos a la vez. Entonces, ahora vamos a ver cómo se analizaría eso. Supongamos que vamos a trabajar el ángulo alfa. Entonces, la hipotenusa siempre será hipotenusa y no va a tener ningún problema, pero los catetos en relación a este ángulo van a tener nombres especiales. Este va a llamarse adyacente, el B. ¿Cómo sé yo que es adyacente? Es aquel ángulo que topa directamente a la hipotenusa formando el ángulo que estoy analizando. Entonces, el que forma el ángulo, el cateto que forma el ángulo, se llama adyacente, obviamente con la hipotenusa, ¿no? Y el que no forma el ángulo, que sería este del otro lado, se llama opuesto, lógicamente es opuesto porque está al otro lado del ángulo. Entonces, en este caso, para el ángulo alfa, el B, el cateto B, ha sido adyacente y el cateto A ha sido opuesto única y exclusivamente para alfa. Ahora, asumiendo a beta, digamos que yo voy a trabajar con beta. Entonces, la hipotenusa otra vez siempre será hipotenusa. Entonces, nuevamente, el que forma el ángulo, el cateto que forma el ángulo se llama cateto adyacente. Y el que está al otro lado o que no forma el ángulo se llama cateto opuesto. Entonces, en función del ángulo beta, este de aquí se llamará cateto opuesto y el que forma el A se llamará cateto adyacente. Entonces, siempre yo tengo que tener en cuenta eso. Vamos a analizar en función de beta y voy a decir el seno de beta. Vamos a trabajar el seno. Recuerden que siempre debe tener un ángulo.
Entonces, este sería el nombre, seno de beta. Se escribe sen de beta, o sea, S-E-N del ángulo, sen de beta. Y el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en nuestro caso, cateto opuesto B sobre la hipotenusa C. Entonces, por eso hemos puesto B dividido entre C. Entonces, siempre el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso debemos tener muy en cuenta y saberlo de memoria. Para el coseno del ángulo B, que se escribe coseno de B, es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, para este ángulo B, el cateto adyacente es A y la hipotenusa siempre será C. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa tengo coseno. La tangente. La tangente normalmente se le escribe TAN, tangente de beta, pero algunos como yo, que obviamente si vamos a seguir viendo nuestros videos, van a ver que yo voy a poner en muchos casos TG. Yo aprendí poniendo TG, entonces si ven TG es tangente, ¿no? Entonces tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto B sobre cateto adyacente A. Entonces esa es una tangente y siempre vamos a trabajar como estas tres principales. Bueno, vamos con las tres funciones adicionales que serían la cotangente del ángulo, en este caso de beta, que es igual a la cotan de beta o cotg de beta, es igual al cateto adyacente dividido al cateto opuesto. Es todo lo contrario de la tangente. Entonces, todo lo contrario de la tangente quiere decir que el opuesto va en el denominador y el adyacente va en el numerador. Entonces sería cateto adyacente dividido para cateto opuesto. Entonces esa se llama cotangente. La siguiente sería la secante, que es CS de beta, sec de beta. Entonces eso es todo lo opuesto al coseno. Entonces en este caso sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería hipotenusa C sobre cateto adyacente A, C sobre A. Entonces yo ya tendría la secante. Ahora nos toca la cosecante de beta, que es cosec de B. Entonces la cosecante sería todo lo contrario a seno. Entonces sería hipotenusa dividido para cateto opuesto. Hipotenusa C sobre cateto opuesto B. Entonces por eso tenemos C sobre B. Entonces estas son las 6 funciones trigonométricas dadas para este ángulo beta. Ahora, dentro de estas funciones tenemos las opuestas que decíamos, mencionábamos, ¿no? El seno y la cosecante son funciones totalmente opuestas. Quiere decir que seno es B sobre C y la cosecante es C sobre B, o sea, lo mismo pero al revés. Eso implica que el seno de un ángulo es igual a 1 sobre la cosecante del mismo ángulo. O la cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno del mismo ángulo. Estas son identidades trigonométricas que siempre se cumplen. Lo mismo pasaría con el coseno y la secante. Son totalmente opuestas. El coseno es A sobre C y la secante es C sobre A. Entonces, con eso sabríamos que el coseno de cualquier ángulo es igual a 1 sobre la secante del mismo ángulo, o la secante de un ángulo es 1 sobre el coseno del mismo ángulo. Lo mismo pasaría con la tangente y la cotangente, son totalmente opuestas. La tangente es B sobre A y la cotangente es A sobre B. Entonces siempre va a ocurrir que la tangente de un ángulo es igual a 1 sobre la cotangente del mismo ángulo, o la cotangente de un ángulo es igual a 1 sobre la tangente del mismo ángulo. Entonces aquí yo ya tengo mis funciones trigonométricas. Ahora saquemos las que son en función del ángulo alfa. Entonces ahí voy a tener lo opuesto. Miren, este es seno de beta y este es seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto A sobre hipotenusa C. Entonces simplemente va cambiando, ¿no? A sobre C, coseno de alfa es AB sobre C, tangente de alfa es A sobre B y así sucesivamente. Entonces aquí tengo los senos de alfa, bueno, más bien dicho, las funciones trigonométricas de beta, del ángulo beta, y las funciones trigonométricas del ángulo alfa.
Entonces, como tengo las funciones trigonométricas de los ángulos que ya dijimos que son complementarios, vamos a ver qué ocurre entre ellos. El seno de beta es igual al coseno de alfa. Miren, B sobre C es igual a B sobre C acá. Entonces, por eso se llama cofunción. Por eso el uno es seno y el otro es coseno. Entonces, la cofunción indica que si yo tengo un ángulo, se llaman cofunciones porque el valor de una función de un ángulo es igual al valor de la cofunción de su complemento. Es decir, el seno de beta es igual al coseno de alfa. Y pasaría lo mismo, que el coseno de beta es igual al seno de alfa, las cofunciones. ¿Cuáles otras son cofunciones? La tangente de beta y la cotangente de alfa, y la tangente de alfa y la cotangente de beta, que son exactamente iguales a la cofunción de su complemento. Lo mismo pasaría con la secante y la cosecante. La secante de beta es igual a la cosecante de alfa y la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. En este caso yo ya tendría las funciones trigonométricas. Vamos a realizar algunos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Cómo se puede encontrar un ángulo agudo de un triángulo rectángulo conociendo dos lados? Veamos. Entonces aquí me dan un triángulo rectángulo. Tengo los tres vértices ABC, los lados opuestos. Recuerden que a un vértice mayúscula le corresponde un lado opuesto minúscula, ¿no? Siempre. Pues aquí me dan de dato A y C. A, que es uno de los catetos, y C, que es la hipotenusa, porque está al otro lado del ángulo recto. Entonces tendría 60 de A y 120 de C. Ahora escogemos una. Yo en este caso, si yo quisiera encontrar el ángulo A primero, podría yo decir encontremos el ángulo B, no hay ningún problema. En este caso yo voy a escoger el ángulo A. Entonces, tengo yo el ángulo A, que es el que quiero saber, y tengo 60 y tengo 120 como datos. Entonces, digo yo, para este ángulo A, este sería cateto opuesto, y para este ángulo A, este sería hipotenusa. Entonces, como tendría cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, digo yo, para encontrar el ángulo o el valor del ángulo A, tengo las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces voy a ver cuál me corresponde dependiendo de los datos que tengo. Tengo el cateto opuesto, entonces opuesto hay aquí y opuesto hay acá. Entonces cualquiera de las dos sería. Y también tengo la hipotenusa. Entonces como tengo la hipotenusa, ya ningún otro me serviría, solo el seno. Entonces, para este caso en particular, yo analizo así, dependiendo de los datos y lo que yo quiera calcular, entonces escojo una de las tres funciones que tengo aquí. Entonces, en nuestro caso, vamos a escoger el seno. Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto, que sería A minúscula, sobre hipotenusa, que sería C minúscula. Entonces, directamente diría yo, el seno del ángulo A es igual a cateto opuesto 60 sobre hipotenusa 120. Entonces tendría seno de A es 60 sobre 120 y divido 60 dividido para 120, pero antes puedo yo despejar. Este seno se le manda al otro lado y se le manda como seno elevado a la menos 1 de lo que esté al otro lado. En este caso es 60 sobre 120. También se le pone arcoseno, cualquiera de los dos podría ser, seno a la menos 1 o arcoseno, depende de cómo le diga a su profesor. Yo normalmente le trabajo como arcoseno, pero si ustedes hacen en la calculadora van a encontrar seno a la menos 1, entonces, bueno, eso es relativo, pero cualquiera de los dos sería lo mismo. Entonces, para poder hacer esta operación, yo necesitaría utilizar una calculadora. Entonces, digo yo, tengo aquí mi calculadora. Entonces, tengo el ángulo A es el seno a la menos 1 de 60 sobre 120, o lo que es exactamente lo mismo para este caso, arcoseno de 60 sobre 120. Entonces, para encontrar esto, aquí tengo yo mis tres funciones, seno, coseno y tangente. Entonces, en nuestro caso vamos a usar el seno. Primero aplastamos shift y luego aplastamos seno. Entonces, al aplastar shift seno, me sale este en la calculadora, seno a la menos 1.
Y de ahí simplemente tecleo lo que necesito, 60 dividido para 120 igual. Entonces ya tendría seno a la menos 1 de 60 sobre 120, lo cual me da 30. Hay veces que la calculadora está configurada de otra forma. Si al hacer esto no les da 30, va a pasar lo siguiente. Usted se va a ir a Shift primero y luego Mode o Setup. En realidad es Setup, ¿no? Entonces Shift, Setup y me sale esto. La calculadora siempre debe estar en de gradianes, ¿no? A veces las calculadoras están en radianes o en grados, esas no. Siempre debe estar en degradianes. Entonces, para ponerla en degradianes, solo aplasta 3 y al hacer la operación, ahí sí ya va a obtener el 30. Entonces, siempre debo yo verificar que esté en degradianes. Esto es para estas calculadoras. Las calculadoras un poco más antiguitas también. A veces tienen la tecla directa que dice Setup, la aplasto y ya me sale esto. O si no, Shift Setup y voy buscando la opción DEG. Y entonces siempre la calculadora debe estar configurada en esa forma. Entonces yo ya sé que en este caso el ángulo A, que es seno a la menos 1 de 60 sobre 120 o arco seno de 60 sobre 120, el ángulo A es 30 grados. Ahora yo ya sabría entonces que el ángulo A vale 30 grados. Ahora yo quiero encontrar B. Entonces B yo ya podría encontrar a través del teorema de Pitágoras. Miren, tengo este de aquí, tengo este de acá y entonces encuentro el de acá. Tal y como vimos en el video anterior, yo puedo hacerlo así, o también yo podría hacerle a través de función trigonométrica, porque ya conozco que A vale 30 grados. Entonces, primero puedo encontrar beta. La suma de los dos ángulos, A más B, tiene que ser 90 grados. Entonces, para encontrar beta, es igual a 90 grados menos el ángulo que acabo de encontrar. 90 menos 30 me dará el ángulo beta. En este caso, beta vale 60 grados. Entonces, yo ya sabría que A vale 30, B vale 60, los dos sumados dan 90, más este otro 90, sale 180 grados. Para encontrar el cateto B se puede aplicar el teorema de Pitágoras o a través de función trigonométrica. Veamos. Si yo prefiero aplicar el teorema de Pitágoras, que de hecho sería la forma más correcta porque este ángulo A ya lo encontramos, ¿no es cierto? Pero pónganse que había un error en el cálculo, pónganse que me equivoqué. Ya no está bien, digamos que A me salía a 40, ya por poner un ejemplo. Entonces, cualquier otro cálculo que yo haga con ese dato erróneo va a estar erróneo. Pero si yo hago por el teorema de Pitágoras, entonces voy a tener con los datos originales, entonces es menos probable que me equivoque, pero solo eso es una forma de hacerlo, ¿no? En este caso, el cateto que quiero encontrar es B. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Eso ya lo vimos en el video anterior, ¿no? Que por cierto les dejo en la descripción, ¿no? Entonces b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Reemplazo los datos. B al cuadrado es igual a c al cuadrado, que es 120 elevado al cuadrado, menos 60 elevado al cuadrado, y entonces solo tengo que hacer las operaciones. B al cuadrado es igual a 120 al cuadrado, son 14.400 menos 60 al cuadrado, 3.600. Entonces b al cuadrado es igual a 10.800, saco raíz a ambos lados, para que me quede solo b. Entonces b es igual a la raíz de 10.800, que es 103.92, según el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hacerle con una función trigonométrica. ¿Cuál sería la función trigonométrica para este caso? Como quiero saber b, puedo decir que conozco a, también conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, ¿no? Entonces, como queremos b, yo voy a trabajar con el coseno. Coseno de este ángulo sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, si alguien se lo está preguntando, también podía haber trabajado como tangente. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y de ahí hubiera despejado B. En realidad había algunas opciones, pero en este caso yo he trabajado con el coseno. Entonces, coseno de 30 es al cateto adyacente B sobre la hipotenusa 120. Entonces, este 120 está multiplicando, le mando a está dividiendo, perdón, le mando a multiplicar acá arriba. Entonces sería B solita es igual a 120 multiplicado por el coseno de 30.
lo cual le puedo hacer en la calculadora. Entonces 120 por el coseno de 30 me da 103.92, que es exactamente lo mismo que sacar por Pitágoras. Entonces en este caso yo hubiera podido optar por cualquiera de las dos opciones. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Cómo se puede encontrar un lado de un triángulo rectángulo conociéndole un ángulo y otro lado? Entonces yo tengo este triángulo que le hemos puesto JFK y aquí tengo el lado opuesto K, el lado opuesto J y el lado opuesto F. Y yo sé que en este caso el ángulo F vale 18 y el lado opuesto F minúscula vale 2. Entonces tenemos esos datos, ahora queremos encontrar todos los otros datos, ¿no? O todos los otros elementos del triángulo. Entonces, lo primero es que la suma de los dos debe dar 180. Entonces, F más J debe darme 90, no 180, disculpa, fue un error. Entonces, como yo sé que F vale 18, 18 más J es igual a 90, lo que quiere decir que J es igual a 90, y este 18 pasa a restar 90 menos 18, entonces J tiene un valor de 72 grados. Entonces yo ya sabría que J vale 72 grados. Entonces, ahora vamos a encontrar a partir de los datos que yo tengo. Yo tengo F 18 grados y F minúscula 2. Entonces, como yo tengo este ángulo, este de acá se transformaría en cateto opuesto, este de acá en cateto adyacente y este de aquí en hipotenusa. Entonces, digo yo, dependiendo de lo que yo quiera encontrar, si yo quisiera encontrar la hipotenusa con el cateto opuesto, hipotenusa, aplicara seno. Si yo quisiera encontrar J, cateto adyacente y cateto opuesto, aplicara tangente. En nuestro caso, para calcular la hipotenusa, hacemos según lo que decimos, ¿no? El seno de 18 va a ser igual al cateto opuesto 2 sobre la hipotenusa K. Entonces, seno de 18 es a 2 sobre K. De aquí despejo. ¿Cómo despejamos en este caso? Aquí hacemos una multiplicación. La K, o un intercambio, llamémoslo así. La K sube y el seno de 18 baja. Entonces me quedaría K es igual a 2 sobre el seno de 18. K es igual a 2 sobre el seno de 18 y eso lo hacemos en la calculadora. 2 dividido por el seno de 18 me da 6,47,2. Por consiguiente, K, que es la hipotenusa, es igual a 6,47,2. Pues ya tenemos la hipotenusa 6,47,2. Ahora, para calcular el cateto adyacente, entonces yo quiero el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto, puedo aplicar tangente. O también, como tengo el cateto opuesto y también tendría la hipotenusa, quiero el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, puedo aplicar también coseno, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso vamos a aplicar la tangente. Tangente de 18 grados es igual a cateto opuesto 2 sobre el cateto adyacente J. Entonces de aquí despejo J. Otra vez hacemos el intercambio. El J sube y la tangente de 18 baja. Entonces J es igual a 2 dividido para la tangente de 18 grados, lo cual hacemos en la calculadora. 2 dividido para la tangente de 18 es 6,15. Y tengo que verificar que la hipotenusa sea mayor que cualquiera de los catetos, que en este caso sí cumple. Vamos con un ejemplo más. Ejemplo 3. ¿Cómo se puede encontrar un lado de un triángulo rectángulo conociéndole un ángulo y otro lado? En este caso me da el ángulo X y me da en grados, minutos y segundos. Me dice que el ángulo X es 10 grados, 17 minutos, 32 segundos. Y me dice que Z es igual a 32. Pues lo primero que yo puedo hacer es aplicar esto y no utilizarle en grados, minutos y segundos. Es un poco más complicado. Entonces, podemos hacerle a través de la calculadora, transformarle a simplemente grados. Entonces, vamos poniendo 17 y esta tecla. Entonces, le pongo, perdón, no es 17, primero 10. 10, le doy a la tecla, luego 17, le vuelvo a dar a la tecla, luego le doy 32 y le vuelvo a dar a la tecla. Se va a poner así. Y le pongo igual y entonces me va a salir esto en la calculadora, que sigue siendo 10 grados, 17 minutos, 32 segundos.
Entonces le vamos a dar luego a en este modelo de calculadora a esta tecla, SD. Al darle, me parece que 2 veces hay que darle a SD, pero bueno, hasta llegar a esto. 10,292. Quiere decir que 10 grados, 17 minutos, 32 segundos es igual a 10,292. Recuerden que esto ya analizamos en el video anterior de sistemas de mediciones para ángulos, ¿no? Entonces esto es 10,292 grados. Entonces el ángulo X vale 10,292 grados y Z vale 32. Entonces reemplazo esos valores, ya tendría X, ya tendría Z, y entonces con eso voy a trabajar para encontrar o bien X o bien Y. Como este ángulo lo tenemos, entonces este de acá, el X, se transformaría en cateto opuesto, este Y sería cateto adyacente, y obviamente la hipotenusa siempre será hipotenusa, Z vale 32 en este caso específico. Ahora vamos a encontrar X primero. Alguien primero podría encontrar Y, es totalmente irrelevante lo que quieran encontrar primero. Entonces vamos a encontrar X. Entonces, como tengo el ángulo y tengo Z, digo, a ver, cateto opuesto, hipotenusa, cateto opuesto, hipotenusa, seno. Entonces, en este caso vamos a aplicar o vamos a utilizar el seno de X igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de 10,292 grados, aquí me olvidé de poner grados, es igual al cateto opuesto X sobre la hipotenusa 32. En este caso, simplemente el 32 pasa, primero está dividiéndole a la X, pasa a multiplicar al seno de 10,292. Entonces X va a ser igual a 32 que multiplica el seno de 10,292, que eso lo hacemos en la calculadora. 32 por el seno de 10,292 me da 5,717. Entonces ya tendría el valor de X. Ahora vamos a encontrar Y. Con los mismos datos originales, yo diría cateto adyacente sobre hipotenusa, voy a utilizar la función coseno. Entonces el coseno de 10,292 es igual a cateto adyacente Y sobre la hipotenusa 32. Y lo mismo, ¿no? Este 32 pasa a multiplicarla al coseno y me queda que Y es igual a 32 por el coseno de 10,292. Entonces hago esa operación y Y es 31,485. Entonces yo ya tendría X y yo ya tendría Y. Ahora para encontrar el otro ángulo, fácil, ¿no? Sabemos que los dos ángulos agudos sumados me dan 90, es decir, X más Y me debería dar 90, pero como X vale 10,292, entonces más Y, eso es 90, y entonces despejo Y. Y es igual a 90 grados menos 10,292. Entonces yo obtendría que Y es igual a 79,708 grados. Ok, si queremos pasarle a minutos y segundos, simplemente con esta tecla, o bien le ponen 90 menos 10,292, le ponen igual, ya les sale el valor. Y le dan a esta tecla, ya les va a quedar en minutos y segundos, ¿no? 79 grados, 42 minutos, 28,8 segundos. Y listo, con eso terminamos este video. Si te gustó, déjale un buen like. No te olvides de comentar cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que no hayas entendido, que tengas cualquier duda, nos dejas en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y lo más importante, comparte este contenido para que ayudes a cualquier otra persona que necesite o requiera esta información. Muchas gracias por ver nuestros videos.